mi apartamento y buscamos algo para hacer juegos o cena, lo que sea, ahí en mi apartamento. Y luego el próximo domingo, el 31 de diciembre, el día antes del Año Nuevo, también vamos a tener solo un servicio a las 12 de la tarde y luego servicio, oración en la mañana a las 11. Si ves que hay varias personas que no están aquí y los ves durante la semana, avísalos que solamente vamos a tener un servicio el domingo que sigue y el domingo que sigue ese domingo. Amén. A las 12 de la tarde y luego en la noche a las 7:30 y después vamos a celebrar el Año Nuevo, tener juegos, comida, se puede traer algo para compartir con los demás, un postre, un snack, unos papitas, lo que sea. Les invito a que traen eso ese domingo. Amén. Si quieres más información, por favor, habla conmigo o con mi esposa después del servicio. Amén. Si tienen sus Biblias esta noche, quiero predicar de 2 Samuel capítulo 20. Un sermón que titulé El Fugitivo. Es una historia de una señora que se llama Amber Dawn. Se mudó a un nuevo apartamento en 1995. Dijo, mi habitación estaba en el último piso del edificio, pero mi primera noche viviendo ahí escuché pasos en mi casa. No me sobresaltó tanto, pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar cosas. Las cosas estaban desapareciendo en mi apartamento. Compré un paquete de 6 bebidas de Coca-Cola de una sola vez y regresé a descubrir que solo quedaban 4. Era lo mismo con un paquete de sopa y fideos de ramen. También me di cuenta de que las puertas que dejaba cerradas estaban abiertas y las puertas que estaban cerradas ahora estaban abiertas. Ella pensó, mi hermano tiene una llave, no hay problema, probablemente está entrando y saliendo gastándome una broma. Así que lo dejó así durante meses hasta que finalmente se dio cuenta de que el problema era que había alguien más viviendo dentro de su ático. Les leo esta historia porque en nuestra vida espiritual a veces hay cosas que están viviendo dentro de nosotros. Cosas que causan problemas en nuestra vida, que causan problemas dentro de nuestra vida que se expresan de una manera exterior. En nuestro texto vamos a leer de una ciudad que tiene un hombre que entró a la ciudad, o un fugitivo, podemos decir. Alguien que entró a esta ciudad, que pensó, voy a plantar mi vida en esta ciudad para superar el rey David. Quiero predicar este sermón, el fugitivo de 2 Samuel capítulo 20, empezando en versículo 16, dice, entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad, escuchen, por favor, díganle a Joab, acércate acá para que yo hable contigo. Cuando él se acercó a ella, la mujer preguntó, ¿eres tú Joab? Él respondió, sí, yo soy. Ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Él respondió, yo escucho. Entonces ella volvió a hablar y dijo, antiguamente se solía decir, el que consulte en Abel, y así se concluya todo asunto. Yo soy una de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras arrasar una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué devoras la heredad del Señor? Joab respondió diciendo, lejos esté de mí que yo devore o destruya
No es así el asunto, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, que se llama Seba, hijo de Brisri, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Entréguenme solo a él y me iré de la ciudad. La mujer dijo a Joab: he aquí que su cabeza te será arrojada detrás del muro. La mujer fue a todo el pueblo con su sabiduría. Ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bisri, y se la arrojaron a Joab. Este tocó la corneta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su morada, y Joab regresó al rey en Jerusalén. Primeramente quiero hablar de las cosas que entren en la ciudad. El contexto de nuestra escritura está hablando de un hombre que se llama Seba, que fue rebelde contra el rey David. David en este tiempo está intentando de mantener su autoridad y control sobre Jerusalén e Israel, y destruir otros rebeldes en el país. Uno de ellos fue su hijo Abimelech, que mató a varias personas y levantó un ejército contra David, contra la voluntad del rey. Y ahora tiene otro hombre que está intentando de tomar control. Otra persona que se levantó en poder, que dijo: yo veo que Abimelech hizo lo mismo, yo también voy a hacer el mismo, para salir del poder del rey, para hacer mi propia voluntad y hacer lo que nosotros queremos. Este hombre fue contra la voluntad de David. Versículo 1 del mismo capítulo dice: ocurrió que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bisri, de Benjamín. Este tocó la corneta y dijo: nosotros no tenemos parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. En otras palabras, este hombre estaba conspirando contra David. Él estaba haciendo planes para vencerlo y tomar control de la nación de Israel. Y para avanzar su propósito, él tenía que esconderse, y encontró refugio en esta ciudad cerrada. Él corrió a esta ciudad pensando en una manera para preservar su propósito, para sobrevivir los intentos de quitar su vida, y para un día puede lanzar su propósito. Versículo 15 dice: entonces llegaron y lo sitiaron a Bet-Maca, la ciudad donde él estaba, y construyeron un terraplén contra la ciudad, el cual se apoyaba sobre la muralla exterior. Y toda la gente que estaba con Joab golpeaba el muro para derribarlo. Él pensaba que él estaba atrás en esta ciudad fortificado contra David. Y esto nos muestra una imagen físico para una realidad espiritual para nosotros. Eso es lo que nos encontramos cuando hablamos del carne versus el espíritu. Galatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Eso es lo que está sucediendo en el texto. El carne rebelde, Seba contra David y Joab, y el espíritu. Aquí vemos una lucha espiritual, y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas. Ver que algo siempre está intentando de tomar control, intentando de ejercer su control y autoridad sobre nuestras vidas. Hay cosas en rebelión en nuestra vida que buscan refugio dentro de nosotros. Esas entidades buscan esconderse del juicio de Dios a través de nuestras vidas. Ellos se esconden en nuestros corazones. Ellos corren a nuestra mente y se esconden en nuestros pensamientos, pensando: si me quedo aquí, yo puedo avanzar mi propósito. Si me escondo aquí en este corazón débil, yo puedo un día avanzar lo que yo quiero hacer en este reino.
Piensa en el demonio o el espíritu impio que Jesús menciona en Mateo capítulo 12, versículo 43 hasta 44. Dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Esto está hablando de un espíritu que está buscando un lugar donde él puede avanzar su propósito. Pero el problema es que muchas de las veces personas les gusta que ese espíritu, ese pensamiento rebelde se queda ahí en ese lugar. Eso es lo que Jesús está mencionando en este capítulo de Mateo, que está mencionando un grupo o alguien que estaba correcto en sus pensamientos, tiene su cuarto adornada, barrida y limpia, todo en orden, así como Dios quiere nuestra mente y corazón. Pero sin embargo ellos inviten un espíritu que viene y llena ese lugar, algo que está en rebelión contra Dios. No puedes tener pecado o rebelión y vivir para Dios a la misma vez. Eso es lo que nos está mostrando Jesús. Personas que piensan: sí, yo puedo funcionar, yo puedo evitar lo que yo quiero en mi vida y a la misma vez ser cristiano. Y ahí es donde encontramos el problema. Personas que piensan que pueden esconder su rebelión en la ciudad. Personas que piensan que pueden esconder su pecado dentro de la ciudad, dentro de sus corazones, con murallas que nadie más puede mirar hacia adentro. Piensa en la historia de Acán. Aquí está el pueblo de Israel, derrumbaron a Jericó y Dios quería parte de toda la ciudad para él, y dijo a Israel: no quiero que tomas de esta ciudad, yo quiero que me lo entregas en total. Y aquí Acán toma un tesoro del anatema y lo esconde en su carpa, esconde su pecado, esconde algo adentro de la ciudad. Josué capítulo 7 versículo 11 dice: han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Estas son las palabras de Dios. Él nos dice: nosotros también podemos hacer esto, esconder el enemigo dentro del campo, dentro del encampamento, dentro de la ciudad, con nuestras murallas, donde nadie más se puede entrar y buscar el enemigo. Y así hacen las personas con el pecado. Piensen que nadie más se va a fijar de ellos, nadie más se va a pensar en lo que están haciendo, no hay consecuencias y nadie más sabe qué va a suceder conmigo. Hay cosas que están disfrazados en nuestra vida. Todos aquí se ven maravillosos, un poco mojados, pero sin embargo en la presencia de Dios, felices para estar en la iglesia. Pero me pregunto, ¿qué es lo que escondemos a través de nuestras sonrisas? Atrás de las murallas, de los muros de la ciudad. Versículo 21 dice: Seba, hijo de Bisri, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Entrégame solo a él y me iré de la ciudad. El enemigo se ha escondido dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, y permitimos que él se quede ahí. La realidad es que no reconocemos el peso que tenemos sobre nuestra vida, porque todavía estamos funcionando, todavía quizás estamos en ministerio, quizás que estamos orando, leyendo nuestra Biblia, quizás que damos nuestras ofrendas, quizás que estamos todavía viniendo a la iglesia, adorando a Dios, funcionando, sentimos la presencia de Dios, sin pensar que hay un problema. Cuando estamos hablando de la necesidad de cambiar, personas piensan: yo lo puedo hacer cuando yo quiero. Yo tengo un problema, yo tengo un poco de pecado en este asunto, yo tengo una actitud acá escondido en rebelión.
pero todavía puedo levantar mis manos. Nadie sabe las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo creo, y puedo vivir con un pie dentro de la voluntad y otro pie afuera en lo que yo estoy haciendo. Con rebelión, con pecado en secreto, involucrado en cosas que Dios no está contento con. Y muchos no pueden hacer conexión con las consecuencias y con el pecado o rebelión en sus vidas. Jueces capítulo 16, la segunda parte del versículo 20 dice: Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Este versículo está hablando de Sansón. Es un hombre de Dios que tenía poder de Dios, literalmente funcionando y fluyendo a través de su vida, bendición, favor, útil en el reino de Dios. Pero ¿cuántos saben que realmente él amaba a las prostitutas? Él estaba haciendo pecado sin pensar, sin hacer conexión con su pecado y la ayuda de Dios, la bendición de Dios en su vida. Y aquí está Sansón diciendo: mira, yo me voy a escapar así como antes, voy a ser héroe como antes. Hay personas así como Sansón. No tienes ninguna idea que Dios te ha ido de usted, que se ha alejado la presencia de Dios en usted porque estás permitiendo que ciertas cosas viven dentro de la ciudad en tu vida. Personas que viven impuros y luego se preguntan: ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué mi situación no cambia? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Por qué estoy sufriendo en este asunto? Quiero hablar del peligro de las cosas ocultas en la ciudad. Porque cosas en la vida que estén en contra del rey, nosotros lo permitimos hacer lo que ellos quieren. David estaba listo para destruir esta ciudad. Tenía su general Joab ahí golpeando los muros de la ciudad, listo para destruir lo que estaba en la ciudad. Porque ellos permitieron que este enemigo entrara a la ciudad. En versículo 15, que ellos empezaron a levantar y encamparon así alrededor de la ciudad, listos para destruir todos los que estaban dentro de la ciudad. David está aquí y él quiere lo que es justo, él quiere lo que es recto. Él fue el ungido de Dios para cumplir lo que Dios quería a través de Israel y en posición que él tenía. Pero sin embargo, esta ciudad estaba guardando una persona que estaba contra lo que el rey quería y iban a recibir el juicio de Dios. Déjame decir, esto puede suceder con nosotros también. Podemos invitar a ciertas personas en nuestra vida, amistades, personas que nos influyen, personas que cambian las decisiones que hacemos de rectos ahora a cosas tontas. Yo quiero que piensen en el hijo de Salomón, Roboam. En 1 Reyes capítulo 12 versículo 8 dice: pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Si conoces el resto de la historia, Roboam era un rey malo que empezó a hacer lo contrario de su papá. Y fue porque las personas que le estaban dando consejos eran personas tontas, personas que no sabían la cosa sabio hacer, y empezó a hacer cosas tontas en todo el país y destruir lo que Dios estaba haciendo ahí. Nosotros también podemos invitar personas que nos impulsa a hacer cosas tontas, pecado, esas decisiones que no son sabios, y destruir lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. La segunda es nuestros propios deseos y ambiciones que escondemos dentro de la ciudad. Seba piensa que él puede hacer lo que él quiere. Dice: yo quiero levantar mi propio reino,
Yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero establecer mi poder y autoridad aquí. Y esta ciudad va a ser el lugar donde yo lo hago. Y así son nuestros deseos a veces si permitimos esos deseos que son contra la voluntad de Dios. Empiezan a decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a establecer nuestro campamento, aquí vamos a establecer nuestro propósito y practicar lo que queremos hacer. Yo quiero que piensen en Judas. Judas era una persona que amaba a Cristo. Él salió de su carrera y persiguió a Jesús. Quería hacer la voluntad de Dios, pero a la misma vez, dentro de su corazón, dentro de su ciudad, tenía escondidos sus propias ambiciones, sus propios deseos, y intentó de mezclar el propósito de Dios con el propósito de Judas. Que es imposible. Él quería perseguir su propia voluntad, a la misma vez quería a Jesús, él amaba a Jesús, quería las cosas de Dios para su vida. Imagínate Judas pensando sus propios deseos. Yo quiero hacer plata, yo quiero ser rico para mí, para mi ministerio, lo que sea. Y luego mirando a Jesús y pensando, ¿sabes qué? Él es Dios. No importa lo que yo hago. Yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacerme un poco más rico y mi Dios se va a escapar de esto. Pero sabemos en la historia, es imposible mezclar los dos. Y él vendió a Jesús a los fariseos que lo crucificaron. La desobediencia trae destrucción en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que ciertas cosas viven dentro de las murallas de nuestra ciudad, trae destrucción. Primeramente, personalmente, destruye nuestro destino. Versículo 19 dice, ¿por qué devorarás la heredad del Señor? Está hablando de algo para la ciudad, algo grande, cosas que pueda producir esta ciudad. Y eso es nuestra vida, que Dios puede producir algún destino, algún grande propósito y valor. Pero cuando nosotros guardamos pecado, guardamos ciertos enemigos de Dios en nuestra vida, en la ciudad que es nuestra vida, acabamos con el propósito de Dios en nuestra vida. Y recibimos el juicio y acabamos con todo valor en nuestra vida. No puedes participar en la recompensa de Dios cuando estás viviendo y protegiendo el enemigo de Dios en tu vida. La segunda es que trae destrucción, no simplemente personalmente, pero también a otras personas que conoces. Versículo 15 que dice que ellos vinieron contra toda la ciudad. No simplemente el único enemigo de David ahí en esa ciudad, pero toda la ciudad. Todas las personas que no sabían lo que estaba pasando, todas las personas que no tenían parte en este evento, parte en este ataque, parte en el rebelión contra David. Trae destrucción a otras personas, incluso en nuestras vidas espirituales. Cuando nosotros guardamos ciertas entidades contra la voluntad de Dios, afecta a nuestra familia, afecta a las personas más cercanas a ustedes. Y como cristianos, los únicos esperanza para el resto de las personas. Imagínate, algunos aquí, las personas que están conectados a usted, eres el único puente para ellos a Jesús. Y dañas eso cuando guardas pecado, guardas rebelión, guardas el enemigo de Dios dentro de tu ciudad. Imagínate José. Aquí tenemos un hombre de Dios. Fue perseguido, fue vendido a la esclavitud, fue esclavo por muchos años, pero sin embargo él mantuvo su corazón recto y limpio y no permitió que el enemigo de Dios entre a su corazón. No permitió amargura, no permitió lujuria, no permitió adulterio, no permitió nada de estas cosas. Y al final fue el puente de salvación para egipcio.
Fue el puente de salvación para su familia, para todo el mundo en este tiempo, porque no permitió lo malo en su vida, lo impuro, lo que era al contrario de Dios, porque protegió lo que estaba dentro de la ciudad. Tercera, esto trae destrucción contra el ministerio. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de personas que sirven en la iglesia, personas que son pilares, personas que son cristianos ya por mucho tiempo, que guardan este enemigo dentro de sus corazones. Yo quiero que se recuerden de la batalla de Ahí con Josué y los israelitas. 36 hombres perdieron su vida por el pecado de alguien más. Eso es lo que pasa con un cristiano de influencia. Se retrocesa, se resbala, se aleja de las cosas de Dios cuando están encontrados con pecado en sus vidas. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas en ministerio, pastores, líderes de iglesias, hijos de líderes de la iglesia, que les encuentran con pecado, destruyen lo que Dios está haciendo en esa iglesia, y porque permitieron que el mal entre en la ciudad de sus vidas? Déjame decir, cristiano, pienses que no eres ejemplo a los demás, pienses que no eres a nadie importante. Déjame decir, tus elecciones deciden el futuro de los demás, para salvar o destruir. Cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos cada mañana, cada día, para pecar o no pecar, para guardar el enemigo, para proteger el enemigo atrás en las murallas de nuestra vida, elige si vamos a salvar o destruir vidas. Tenemos que entender que hay un problema más grande. Versículo 15 dice: entonces llegaron y los sitiaron en Abel y Bet-Macá, y construyeron un terraplén contra la ciudad, el cual se apoyaba sobre la muralla exterior. Nada estaba entrando a esta ciudad ni saliendo, porque estaba sitiada. Y eso es lo que pasa cuando en nuestra vida espiritual estamos guardando un enemigo. Dios para todo en nuestra vida. Dios para el crecimiento. Dios no permite que somos fructíferos. No permite que nosotros prosperamos y avanzamos en la vida, porque algo está guardado dentro de nosotros. Un problema pequeña puede tener un efecto grandísimo en nuestra vida. Un problema pequeño puede hacer más allá de lo que pensamos. Eso es lo que es el problema con bolsas de dulces pequeñas. Amén. Son bastantes dulces pequeñas, pero ese es el problema. Comemos un dulce y pensamos, yo puedo comer otro. Y luego después de ese dulce comemos otro y otro. Y después de que fijamos, acabamos toda la bolsa de dulces. Estamos en peligro de diabetes. Así es la naturaleza humana. Personas piensan, solamente tengo un problema en este asunto de mi corazón. Sabes que tengo este pecado acá pequeño que nadie sabe, nadie conoce, no hay problema aquí. Pero el problema es que un problema va a decidir el futuro de alguien más, que ni tienen idea de lo que está pasando. Hay una historia de una colisión de pájaros incendia el motor de un avión. Una bandada de gansos canadienses se interpuso en el camino de un vuelo de Estados Unidos, una aerolínea de Estados Unidos desde Charlotte al aeropuerto de La Guardia de Nueva York. Tuve que hacer un aterrizaje de emergencias porque tenían un problema pequeño. Solo un pájaro se metió dentro del avión
y destruí todo, y todos tenían que tener una emergencia, los que estaban a bordo de ese avión. Y eso es lo que es un problema de pecado, el problema de guardar un enemigo dentro de nuestra ciudad. Estamos afectando a los demás. Últimamente quiero hablar de salvando la ciudad, porque esto significa que tenemos que tener la habilidad de identificar el problema en nuestra vida. La ciudad tenía problemas porque tenía un rebelde dentro de sus muros. Y si íbamos a salvar la ciudad, teníamos que sacar a esta persona. Una mujer con sabiduría reconoce el problema. Versículo 16 dice, entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que buscar sabiduría. Versículo 19, yo soy una de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras arrasar una ciudad que es madre en Israel. En otras palabras, ella está diciendo a Juan, mira, no tienes que destruir todo, no tienes que destruir nuestra ciudad, nuestro destino, nuestro propósito, y rápidamente busca el raíz del problema para liberar toda la ciudad. Lo que tenemos que entender, cristiano, sabiduría, tiene que revelar qué exactamente tiene que salir de tu vida, qué exactamente necesitas sacar de tu vida. Imagínate buscando toda la ciudad. Ella tenía que saber exactamente dónde buscar el problema. Ella necesitaba sabiduría para encontrar el raíz del problema y sacarlo. Entonces, cada uno de nosotros, si tenemos un problema de rebelión, un enemigo que escondemos dentro de las murallas de nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios por dirección y sabiduría. Dios, ¿cómo puedo cambiar mi situación en tu favor? Dios, revela el problema o lo que está equivocado en mi situación para que yo pueda hacer lo que es justo en frente de tus ojos. Sabiduría es ser humilde, preguntando a Dios, pidiendo ayuda de Dios. Y el desafío es ser capaz de lanzar esa cabeza encima de la pared. Es un hecho agresivo. Cada uno de nosotros tenemos que tener un espíritu agresivo contra el enemigo en nuestra vida. Dice la Escritura que ella cortó el cabeza y lo tiró así al otro lado del muro. Mateo 11, versículo 12 dice, la segunda parte, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Es algo fuerte, es algo duro para hacer, identificar esas cosas que están viviendo dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, los que están causando problemas, matarlos, quitarlos en una manera violenta y tirarlos al otro lado del muro. Yo conocí a un hombre joven que era cristiano y estaba cansado del pecado que estaba involucrado. Él tenía muchas conexiones en el internet, tenía muchas amistades y después de un servicio así como escuchando un sermón, tomó su teléfono y lo aplastó en el concreto porque dijo, ¿sabes qué? Nunca más voy a hacer lo que es contra la voluntad de Dios. Nunca más quiero ser rebelde contra mi Dios. Nunca más quiero ser engañado con el enemigo escondido en la ciudad. Cortó todas sus conexiones, acceso que él tuvo. Otro amigo que yo tengo, él borró todas sus redes sociales porque él quería servir a Dios sin el acceso del enemigo en su vida. Lo que pasa cuando nosotros usamos sabiduría, pedimos a Dios que Él nos ayude a identificar el problema y lo hacemos, trae protección a nuestra ciudad. Versículo 22 dice, tocó la corneta
y se retiraron de la ciudad, cada uno de su morada, y Joab regresó al rey en Jerusalén. En la vida, Dios siempre quiere intentar restaurar nuestra vida. Él quiere restaurar paz y un futuro con recompensa a nosotros. Y eso es lo que está diciendo ese versículo: el juicio de Dios se aleja de nosotros y regresa, y ahora puede funcionar la ciudad con el propósito que tenía. Entonces te pregunto, iglesia, ¿por qué destruimos toda nuestra vida por un enemigo? ¿Por qué permitimos que este pecado, este asunto de pecado, o este asunto de rebelión, o estos pensamientos que dañan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, destruye toda nuestra vida? Déjame decir esta noche, es algo personal, que cada uno de nosotros que tenemos que tomar este espíritu de violencia contra el enemigo. Nadie más lo puede hacer para usted, no el pastor, no tus padres, no tus amistades, pero cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios y este enemigo. Si vas a permitir el pecado en tu vida, déjame decir, tú tienes que vivir con esa decisión. Tienes que vivir con esas consecuencias. Yo he visto que padres quieren traer, o madres quieren traer sus hijos al altar para que ellos responden al altar. Pero déjame decir algo, es algo personal. Cada persona en ese lugar, yo incluso tenía que reconocer que yo tenía enemigos en mi corazón contra Dios, en rebelión contra Dios, y sacarlos. El hecho es algo personal, que cada uno tiene que reconocer que tienes un problema dentro de la ciudad suyo, y tienes que matarlo y sacarlo para que Dios pueda retroceder el juicio de Dios en tu vida y restaurar paz, restaurar el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Esto es lo que yo tengo esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos esta noche. El fugitivo, una persona que está escapando el juicio de Dios. Déjame decir, el pecado es lo que es el fugitivo. El fugitivo que busca un espacio en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestra vida, para que pueda establecer su propósito. Eso es lo que es el pecado. Quiere plantar su vida en nuestra vida para que no alcanzamos los cielos. Pero déjame decir, para empezar, cada uno de nosotros, si somos pecadores, podemos pedirle a Dios por perdón, y Él puede matar a ese fugitivo en nuestra ciudad. Él puede sacar el pecado de nuestra vida para que podamos restaurar paz y bendición de Dios en nuestra vida. Estás aquí, dices, pastor, sabes que yo soy yo. Yo tengo un fugitivo escondido en mi corazón. Yo tengo lujuria, yo tengo mentiras, yo tengo odio, yo tengo amargura, yo tengo mentiras, lo que sea escondido ahí en ese lugar. Yo quiero matarlo y sacarlo para que yo pueda vivir para Dios. Estás aquí, eres tú que reconoces esto. Yo quiero que haces algo. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Dices, pastor, yo quiero arrepentir de mis pecados. Dios ve esta mano. ¿Quién más? Dios está tratando con corazones en este lugar. Nadie más puede hacer esta decisión para usted. No importa si tu papá es pastor. No importa si tu familia son cristianos. Tienes que hacer una decisión propia a sacar el rebelión y pecado de tu vida para que puedas restaurar tu relación con Jesús. Levanta tu mano en ese lugar. Dices, pastor, yo quiero
conocer a Dios. Si levantaste tu mano, yo quiero que vienes hacia adelante. Vamos a orar. Amén. Levanta tus manos sobre. Yo quiero que repites esas palabras. Y Padre Celestial, yo no quiero más con el enemigo en mi vida. Yo quiero pedir perdón de Jesús por cada pecado, cada pensamiento de rebelión. Yo quiero servir en tu reino para el resto de mis vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te pido, Dios, por mi hermano, Señor, que le tocas, que le ayudas, Señor, a identificar esos asuntos, Dios, que son incorrectos. Padre, te pido, Dios, que le das sabiduría, Dios, como joven, Dios, para hacer cosas rectos y correctos en frente de tus ojos, Señor. Padre, te pido, Dios, que le ayudas esta noche, Señor, que le tocas a su corazón y su mente. Padre, que le das pensamientos de paz y obediencia al reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar un lugar de oración si quieres. Cristiano, quiero hablar con usted porque cada uno de nosotros, si no tenemos cuidado, así como Sansón, así como esta ciudad que invitaron a este enemigo de Dios, vamos a empezar a pensar en una manera de rebelión, rebelde contra Dios, rebelde contra la voluntad de Dios, lo que las palabras de Jesús nos manda hacer. Y un día encontrarnos en guerra contra Dios. Tenemos que guardar nuestros corazones, guardar nuestras ciudades, que es nuestra vida, para que nunca entra el enemigo de Dios ahí. Y eso viene cuando nosotros nos humillamos frente de Dios, así como esta señora, y pedimos por ayuda. Pedimos a Dios que Él nos muestra las trampas del enemigo, que pida que Dios nos ayuda a juzgar nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros deseos, las relaciones que tenemos, para mantener la protección de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y venir a sus altares. Vamos a empezar a hablar con Dios. Hablar a Dios los diferentes asuntos de nuestra vida. Quizás que no es pecado que estamos guardando en nuestro corazón. Quizás que no es el enemigo de rebelión en nuestra vida, pero otros asuntos, otros problemas, otras cosas que queremos que Dios mueva en nuestro favor. Aquí en este altar lo podemos hacer. Amén. Padre Celestial, te pido, Dios, Padre Celestial, Dios, te pido por mi hermana, Señor, que le tocas. Dale sabiduría, Dios, para juzgar el enemigo en su vida, Señor. Te pido que nos das sabiduría, Señor, que nos das paz, Señor, que nos fortaleza, Señor, para hacer la voluntad de Dios. Padre, te pido, Señor, Padre, te pido por mi hermano, Dios, que le das sabiduría en su hogar, en su casa, en la voluntad de Dios para su vida, Señor. Oh, yes, Lord God, we worship you, we praise you, hallelujah. Yaramandi. Yo robo sendi ridi samamandai. Yo robo sendi. Oh, yes, Lord God, I praise you, Lord. Padre, ayúdanos a entender, Dios, los problemas pequeños. Puede afectar, Dios, vidas y personas que necesitan esperanza. Padre, te pido, Dios, que tratas con nuestro corazón, Dios, que tratas, Dios, con los diferentes asuntos de la vida, Señor, y que nos ayudas a entender, Dios, cuáles son los enemigos,
¿Cuáles son los asuntos del corazón que tenemos que cuidar? Y rebesamamando robosene. Yaramandi rebesamamando robosene. Yarababasandi rebesamamando. Yo robosete rebesayamanda. Yo robosete rebesayamando. Oh God, we worship you, we praise you, Lord. We ask you, God, that you would help us, Lord. Father, to complete your will and purpose for our lives, Lord. Ya rababasande ribisamamanda. Yo robobosende ribisayamanda. Yo robosete ribisamamanda. Padre, te pido, Dios, ayúdanos a juzgar, Dios, el enemigo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, Señor. Sharabasanda rabasayamandai. Yo robobosete rebesayamandai. Oh, yes, God, we thank you, we praise you, Lord. Hallelujah. Yo robobosete rebesayamandai. Oh, yes, Lord God, we need you, God. Yaramanda, Ramanda. Oh, God, we thank you, Jesus. Oh, Lord, there is none like you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God, lift you up, God. Sharabasanda. Your Sete Sayamanda. Yes, Lord. Tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se escapa un fugitivo ahí en ese lugar donde se puede encontrar refugio del juicio de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables a analizar nuestro corazón y mente para que no entre el enemigo ahí y planta su plan y su obra ahí en ese lugar. Amén. Es todo lo que tenemos esta noche. Amén. Y les quiero decir gracias por venir esta noche. Amén. Le voy a pedir al hermano Ober si puede levantar su voz y cerrar la oración.